Hola, este es un video explicativo del proyecto que te comenté en el episodio del podcast, donde quiero conectar una máquina que se encuentra en Azure, en la nube de Azure, y conectar la VPN a mi red interna. Entonces, acá te presento el diagrama. Este sería un diagrama donde se muestra lo que quiero hacer. Tengo mi PC o mi lacto de mi casa. Acá voy a tener una Raspberry Pi. Ambos están conectados al router de mi casa que provee el servicio internet. Y entonces a través de internet vamos a crear la VPN para conectar una máquina virtual que tengo en la nube de Azure. Entonces, entonces, para empezar, vamos a ver qué vamos a necesitar. Primero, vamos a necesitar que nuestra Raspberry Pi tenga una IP fija. Para eso voy a conectarme a la Raspberry Pi, que en este caso ya yo le configuré la IP fija. Coloco la contraseña. Perdón, me toqué una tecla equivocada. Listo, estamos dentro de la Raspberry Pi. Entonces, yo necesito o necesitamos que la IP sea fija. Para eso, colocamos este comando y nos abre un editor de texto, que en este caso es Nano. Lo pueden hacer también con Bing si se sienten, o con VI si se sienten más cómodos con eso, con esos o con esos, aunque no lo creo. Entonces acá al final yo coloqué las IP fijas. Entonces la Raspberry Pi tiene dos interfaces. Tiene la Ethernet, que es la cableada, y tiene la inalámbrica. Entonces acá yo configuré la inalámbrica con la IP .100, en este caso de mi red 10.0.0.100, y configuré la Ethernet, que es la cableada, con la 101. Pueden usar cualquiera de las dos, no hay problema. Cuando colocamos algún equipo como servidor, es muy común o es lo más recomendable que el equipo tenga una IP fija. Por eso le estoy colocando IP fija a la Raspberry Pi. Para salir, después que copien esto, lo ideal sería que sea al final del archivo, sin modificar lo demás. Le dan control O para guardar, algo así. Le dan enter para sobreescribir el archivo, y para salir le dan control X. Ya ahí ya tenemos nuestra IP fija de la Raspberry Pi. Lo recomendable es que la reinicien con shutdown, con el comando sudo shutdown -r now. Yo no lo voy a hacer, pero cuando cambien la IP, lo recomendable, o cuando pongan la IP fija, lo recomendable es que la reinicien. Entonces, ya teniendo la IP fija, ahora tenemos otro problema, y es que nuestra IP pública de nuestro router no es fija. Como acabamos de hacer acá, no la podemos fijar. Entonces, lo que tenemos es que configurar un servicio que se llama DDNS, que lo que hace es que cuando nuestra IP fija, cuando nuestra IP pública, perdón, cambia, este se actualiza, entonces no tenemos una IP como tal, sino un dominio. Yo para esto estoy usando un servicio que se llama NoIP, que es este que está acá, donde voy a crear un servicio o un dominio nuevo. Yo tengo ya uno, pero voy a crear otro, lo que era por acá. Acá creo otro hostname y aquí le voy a poner Laptoro, y buscamos un nombre de dominio que sea uno que nos guste. Yo le pongo este normalmente. Acá dejo todo lo demás como está y le doy crear hostname. Ahí me crea el hostname, que sería este que está acá.
para que cuando nuestra dirección IP cambie, se asocie con ese nombre, con ese dominio que acabamos de poner. De esa forma, siempre que nosotros consultemos ese dominio, estaríamos consultando nuestra casa. Obviamente, tenemos que tener algo que sea lo que refresque esa dirección IP cuando cambie, lo que le diga a no IP que acaba de haber un cambio y que tiene que actualizar la IP del dominio. Eso lo hacemos en el router de nuestra casa. Yo voy a entrar al router de mi casa acá. Ya lo voy a mostrar. Tienen que buscar, depende del modelo de su router, esta parte, la parte de DNS Configuration. Yo acá voy a cambiar este dominio que ya no lo voy a usar. Voy a usar la Toro. Y hacen esta configuración que está acá. Tienen que colocar el nombre de su cuenta y la contraseña de su cuenta. Entonces esto lo que hace es que el router cada vez que cambia o cada cierto tiempo le envía una notificación al DIN DNS, a no IP. De esta forma se va a actualizar la dirección IP cuando haya un cambio. Para nosotros hacer la VPN vamos a usar este método o esta forma de instalación que fue desarrollada por una persona que se llama, no creo que se llame así, Zero Caladín, y lo que él hizo fue que juntó varios scripts para instalar OpenVPN y lo puso de una manera fácil, de forma que nosotros solamente con un comando, que es este que está acá, logremos la instalación de nuestro servicio VPN en nuestra Raspberry Pi. Entonces vamos a poner ese comando. Lo puedo copiar también para evitar errores. Vamos a hacerlo de esa forma mejor. Y le damos Enter. Ahí empieza la instalación. Nos dice que no ha sido probado todavía en este sistema operativo. Yo tengo la última versión de Raspbian, puede ser, o de Raspberry Pi OS, perdón. Puede ser que sea por eso, pero igual no hay problema. Le damos que sí queremos continuar. Él va a ir bajando los paquetes necesarios y los va instalando y nos va a ir haciendo preguntas. También va a actualizar los paquetes que se encuentren desactualizados y ese tipo de procedimientos. Entonces vamos a esperar las preguntas que nos va a ir haciendo. Aquí nos dice que vamos a transformar nuestra Raspberry Pi en un servidor de OpenVPN o de WireGuard. Entonces le decimos que sí, ok. Entonces nos dice que necesitamos una IP estática. Eso ya lo hicimos, ya le pusimos la IP estática a nuestra Raspberry Pi. Entonces le damos acá OK. Nos dice nos pregunta por qué interfaz queremos conectar este servicio. Entonces está la Ethernet, la cableada o la inalámbrica. Yo voy a dejar la cableada. Le digo OK. Y me dice que si tengo una IP reservada en el DHCP server. Esto también es recomendable si tienen conocimientos de redes y saben trabajar con su router local. Lo recomendable es que agarren la dirección MAC de su Raspberry Pi y la asocien con una dirección IP. De esta forma y lo configuren en su router. De esta forma el router no le dará esa dirección IP a ningún otro dispositivo. Yo le voy a decir que no he hecho la reservación y me dice que si quiere seguir con esa configuración de esa IP, le digo que sí, y entonces me hace la advertencia de que puede ser que el router le dé esa IP a otro equipo, a otro dispositivo. Yo después que termine puedo hacer
la reservación del de la dirección IP, pero ahora voy a continuar con esta instalación. Le doy OK. Me dice que seleccione un usuario local para hacer la configuración. En este caso yo solamente tengo el usuario de la Raspberry Pi. Le digo que sí, que lo haga con ese. Le doy OK y ahí va a continuar el proceso de instalación. Ahora me pregunta que cuál de los dos sistemas quiero instalar o configurar, WireGuard o OpenVPN. Yo recomiendo WireGuard, dicen que es muy bueno, incluso acá también lo recomiendan, que es más eficiente, hace un mejor uso de la batería que OpenVPN. Esto para el caso que nos conectemos con celulares o laptops. Entonces le va a decir que sí, que deje WireGuard, le doy OK, continúa el proceso de instalación. Acá nos dice cuál es el puerto que vamos a usar. Este puerto se puede cambiar. Por defecto viene 51820. Podemos dejar ese puerto. De todos modos, después te voy a explicar dónde vas a trabajar con ese puerto. Me dice que si la información es correcta, le digo que sí, que está bien. Entonces ahora me pregunta que cuál es el proveedor de DNS que yo tengo. No conozco ninguno de estos, o sea, no creo que ninguno de estos sea el proveedor. Yo voy a poner acá Google, selecciono Google, le doy a la barra espaciadora para que se coloque el asterisco y continúo. Acá me pregunta que si voy a usar una IP pública o un DNS. Entonces, como configuramos el DNS en no IP, le voy a decir que vamos a usar el DNS. Le damos OK y aquí nos dice que coloquemos el DNS. El DNS o el nombre del dominio que configuramos previamente en no IP. Le doy OK. Me dice que si ese es el DNS correcto, le digo que sí. Y ahora me dice que se generaron unas llaves en el servidor. Le digo que está bien, no hay problema. Y ahora está haciendo la detección del firewall, reiniciando los servicios. Me pregunta que si quiero hacer actualizaciones no atendidas. Esto es, si sale una actualización de PyVPN, que él la haga. Yo le voy a decir que está bien y que haga las instalaciones de seguridad, parchado y eso al servidor de forma no atendida. Le digo que sí, como esto es de prueba, si tú lo vas a tener en producción con algo quizás que no se pueda caer, ya tú deberías decirle que no sea atendida y tú mismo hacer las actualizaciones. Como esto es una prueba, yo le puse que no había problema que hiciera las actualizaciones sin atención. Aquí me explica cómo debo agregar usuarios. Me dice que corra este comando que dice pyvpn add. De esa forma creo un usuario y tenemos pyvpn help para ver los comandos y las opciones que tiene. Ya la instalación está completa. Simplemente le damos OK. Y ahora me dice que tengo que reiniciar la Raspberry Pi. Le digo que sí, que no hay problema. Y OK. Y ahora está reiniciando la Raspberry Pi. Como te dije anteriormente, cuando estábamos haciendo la instalación de PyVPN, te diste cuenta que hubo una pregunta donde él nos preguntó por el puerto, que era 51820. Para que la conexión se dé, nosotros debemos abrir el puerto en nuestro router. Entonces, aquí yo me encuentro en mi router. Lo que voy a hacer es abrir ese puerto, entro a una pestaña que dice Forward Rules y busco esta opción que se llama Port Mapping. Depende de la marca de tu router, tendrá quizás otro nombre. Lo recomendable es que busques la documentación de ese dispositivo y veas cómo se hace este procedimiento. Pero en este caso es bastante sencillo.
Le doy nuevo, creo una nueva regla. Acá le pongo el nombre, yo le voy a poner VPN. Esta es la interfaz de entrada, que es esta, por donde tengo el internet. Acá voy a poner la dirección IP de mi host interno, o sea, de mi servidor, que es 10.0.0.101. Acá puedo seleccionarlo si me aparece, pero no lo voy a seleccionar. Luego acá le doy agregar y aquí me pregunta los puertos que voy a usar. Acá, porque no sé cuál es exactamente el protocolo de conexión, yo voy a dejarlo que sea ambos. Y aquí pongo el puerto que dijimos antes, 51820. Este es el puerto interno del equipo del servidor interno. Y a qué puertos va a consultar el equipo que viene de afuera. Sería el puerto externo. Yo aquí voy a dejar el mismo. Tú puedes poner por lo menos que el puerto externo sea un número y el puerto interno sea otro. Pero no vamos a enredar más las cosas. Simplemente lo dejamos así. Verificamos que esté activo, que se habilite cuando le demos a aplicar y listo. Aplicamos, ya él va a guardar en las reglas. Ahora para instalar WarWare, simplemente vamos al sitio web de WireGuard.com, perdón, y vamos a la sección de instalación y acá están todos los instaladores, o bueno, los instaladores de este programa, o cómo se instala también en las diferentes versiones de Linux. Aquí está el instalador de Android, que seguramente está en el Play Store, y el de iOS. Tú escoges el sistema que tú tengas y ahí descargas el instalador o lo instalas con una línea de comando, como es el caso de Ubuntu y los demás Linux. Entonces vamos a continuar mostrando cómo hacer esta instalación en el equipo virtual de Azure. Antes de ir al equipo de Azure e instalar el WireGuard, debemos crear el perfil del usuario que se va a conectar. Si recuerdas, cuando hicimos la instalación, él decía que colocáramos PyVPN add. En este caso, yo todavía no estoy dentro de la Raspberry Pi. Tengo que conectarme a la Raspberry Pi. Ya estoy dentro. Entonces ahora coloco PyVPN add. Y aquí me dice que coloque el nombre del usuario. Por ejemplo, yo le puedo poner el Lab Toro. Él me va a generar una configuración, crea una llave y crea un archivo que se llama labtoro.config o .conf. Este archivo se encuentra en esta ruta, en este caso en la ruta del Raspberry Pi, y ese archivo lo vas a necesitar en tu equipo donde vayas a conectar la VPN. Por ejemplo, yo tengo que mover ese archivo a la máquina que tengo en Azure y ahí lo voy a abrir y de esa forma puedo establecer la conexión. Entonces yo ahora voy a hacer eso, voy a mover ese archivo de mi Raspberry Pi a la máquina de Azure para mostrarte cómo se instala en ese equipo. Si quieres pasar un archivo de tu Raspberry Pi a tu equipo host, lo puedes hacer a través de la línea de comando. Tienes que salir al equipo host y usar este comando. Yo en este caso ya estoy dentro de la carpeta donde quiero guardar mi archivo. Entonces coloco CSP, que es el comando, Pi, que es el usuario del equipo que me voy a conectar, que en este caso es la Raspberry Pi. Voy a colocar la dirección IP de donde está la Raspberry Pi, dos puntos, espacio, el directorio donde se encuentra el archivo, que si recuerdas era home, pi, configs y aquí el nombre del archivo, labtoro.config, espacio donde quiero que se guarde. En este caso, como quiero que sea esta misma carpeta, le pongo un punto. Me pide la contraseña de la Raspberry Pi, la coloco y listo.
Ya fue copiado el archivo sin problemas. Ahora este archivo yo lo voy a abrir en el equipo que está en Azure. Bien, ya con los archivos en el equipo de Azure, tengo el instalador de WireGuard para Windows y el archivo que generé en PyVPN. Entonces le doy doble clic acá a este instalador. Él va a hacer el proceso de instalación de la aplicación. Y luego me va a decir Importe tunnel from file. Simplemente le damos acá y buscamos el archivo que trajimos, el archivo que se generó en PyVPN, que es este. Le damos abrir, le damos activar. Este va a ser el rango de IPs que va a tomar nuestro equipo. Uno de estos, en este caso el 2, le digo activar y dice status activando. Vamos a esperar que cambie de estatus y vamos a ver cómo lo podemos probar. Ya ahí cuando se cae la conexión del RDP, que es esto que dice reconexión en proceso, ya es que cambió la IP. Entonces yo estoy dentro de la Raspberry Pi. Vamos a verificar la ayuda de PyVPN, que fue otra. Perdón. Y en la ayuda nos dice cómo podemos ver los clientes que hay conectados. Sería con la opción "-c". Entonces ponemos PyVPN "-c". Y aquí nos dice que el AppToro está conectado y que tiene esta IP 10.6.0.2. Entonces vamos a hacer un ping a esa dirección IP y vemos que el ping es exitoso. O sea, ya nuestro equipo de Windows ya puede ver nuestra red interna. Espero que este proyecto te haya gustado. Cualquier pregunta, recuerda que me puedes escribir al correo info@rjconcepcion.com. Espero que con este proyecto puedas hacer otras implementaciones que se te ocurran. Estoy a la orden si necesitas aclarar cualquier duda o pregunta. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo episodio o en el próximo video. Hasta luego.